Seguimos con un nuevo episodio de este estudio. Diferentes fracciones del judaísmo en la época de Yeshua. Parte 5. Los celotes. El origen del término celota proviene del griego, celotes, que significa emulador, celoso, admirador o seguidor, y en hebreo kanai, que se traduce como alguien que celaba por Hashem. En el Código Real Yehuda el Galileo, es mencionado como uno de los líderes más relevantes de los celotes. Además, uno de los discípulos de Yeshua era Simón el Celote, provenía posiblemente de este movimiento. Eran la fracción más violenta de su tiempo y a menudo se enfrentaban a otras fracciones como los fariseos o saduceos. Flavio Josefo los indica como la cuarta filosofía y que concuerdan con los fariseos excepto que tienen un abrumador deseo de libertad con la convicción de que solo Dios es su líder. Soportarán bien dispuestos cualquier clase de dolor o de muerte en tanto que no tengan que llamar a nadie su amo. Antigüedades de los Judíos 18, 1, 6. Aunque en sus inicios los celotes sus acciones no fueron demasiado violentas, con el tiempo se convirtieron en una secta que llegó a asesinar civiles como método de disuasión. Por ello, diversos historiadores califican a los celotes como el primer grupo terrorista de la historia, especialmente por tomar medidas extremas contra quienes se oponían a su ideología o pensaban diferente. Por tanto, su ideal no dista mucho de la ideología musulmana extremista actual. Al radicalizarse, los celotes tomaron las siguientes acciones, tales como exigían el cumplimiento de las leyes de la Torá, pero rechazaban la posición de las autoridades religiosas que aceptaban pasivamente la hegemonía romana. Sus estrategias eran muy eficientes en la defensa de zonas montañosas y en el ataque individualizado. Los miembros que realizaban estos ataques individuales pertenecían a una facción de los propios celotas llamados sicarios, ya que portaban un puñal llamado sica que ocultaban en sus ropas y extraían de improviso cuando estaban cerca de sus víctimas. Su ardor los llevó a la conclusión de que los romanos no eran sus únicos objetivos, sino cualquier persona, así fuese judía, que apoyara la ocupación extranjera. Dios era el único soberano de Israel, así que la ocupación de Roma era una poderosa afrenta contra su religión. Por tanto, confiaba en que era la voluntad de Dios que el pueblo se levantara heroicamente contra sus opresores y esperaban la llegada de un Mesías militar que los guiara en este cometido. Por ello, la violencia estaba justificada siempre que llevara a su pueblo a la libertad. Conociendo su filosofía en la espera de un Mesías guerrero, quizá podamos entender un poco la postura de Yehuda, o como se conoce, Judas Iscariote, otro de los discípulos de Yeshua, el cual lo entregó pues no cumplía según él, con el Mesías militar esperado, ya que éste, o sea Yehuda, estaba vinculado a los celotes, tomando en consideración su apellido Iscariot, sea realmente un apelativo vinculado con el arma de los sicarios, la sica. Es posible que, sobre el proceso de Yeshua ante Poncio Pilatos, algunos estudiosos mencionan que Barrabás era un líder celote. Los celotes tuvieron una participación protagónica durante la Primera Guerra Judeo-Romana, o Gran Revuelta Judía, iniciada en el 66 después de Cristo. Este enfrentamiento comenzó luego de que en Cesarea los griegos llevaran a cabo un linchamiento masivo contra los judíos sin que la guarnición romana interviniera en su defensa. A esto se sumó el robo de dinero del Templo de Jerusalén por el procurador romano Gesio Floro. En represalia, el propio sacerdote judío Eleazar ben Ananías exigió a su congregación atacar la guarnición romana en Jerusalén. Los celotes tomaron el control de esa ciudad y no aceptaron ningún tipo de disuasión por parte de Roma. El historiador Flavio Josefo, que según otros historiadores era un judío prorromano, actuó como negociador durante el sitio, pero su intervención solo logró enfurecer más a los celotes. Los enfrentamientos en la provincia de Judea fueron tan cruentos, que Roma solo pudo tomar el control en la región 4 años después, en 70 después de Cristo, cuando tras un intenso sitio, invadieron Jerusalén, saquearon e incendiaron el templo y destruyeron fortalezas judías. ¿Qué pasó con los celotes luego? Tras la caída de Jerusalén, la única fortaleza judía en pie era la de Masada, cercana al Mar Muerto,
donde un importante grupo de celotas se refugió defendiendo el último bastión judío. El historiador Josefo afirma que 900 personas se encontraban en el lugar para el momento que un contingente romano de 9.000 soldados llegó a sus puertas. Los celotes, liderados por el sicario Eleazar ben Yair, resistieron un sitio de 3 años que culminó en el 73 después de Cristo, cuando los insurgentes judíos optaron por quitarse la vida antes que ser capturados por los romanos. Tras esos eventos aún quedarían pequeños grupos de celotes, pero para el siglo II ya habían desaparecido por completo. Hoy en día se usa el término en varios idiomas, como sinónimo de fanático, extremista o militante radical. En el próximo episodio veremos, si el Eterno lo permite. Parte 6. Los escribas. Saludos a todos. Salom. Ros. Elisanoda.